Bueno, muy bien, pasamos entonces a la tercera mesa. ¿Cómo transformar los paradigmas de la industria que se inscribe en el módulo Industrialización? Juan Michieli lamentablemente no podrá participar, lo iba a hacer en forma remota, así que les vamos a dar la palabra a Sonia Ganem, Rodolfo Wodland, Alejandro Borrachia, quienes serán presentados y moderados por Paula Baldo, arquitecta y periodista independiente, productora de contenidos para empresas del sector de la arquitectura y construcción, para medios gráficos y digitales. Bienvenidos a todos. Paula. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Bueno, tenemos 3 presentaciones entonces. Les cuento, en primer término, nos va a exponer Sonia. Sonia Ganem es ingeniera civil, especialista en steel framing. ¿Se escucha? Brinda servicios profesionales sobre steel framing desde el año 1997 para colaborar en el desarrollo del mercado del steel framing en Argentina y en Latinoamérica. Da asesoramiento y entrenamiento para empresas y profesionales para alcanzar sus metas relacionadas con el steel framing, diseñando y brindando soluciones personalizadas y específicas. Se destaca en la evaluación de opciones para la implementación apropiada de proyectos de negocio, la formación de profesionales, mano de obra y oficinas técnicas especialistas en steel framing, la evaluación y optimización de procesos y proyectos, la implementación y training de software BIM y Vertex BD, y el diseño y construcción de prototipos y módulos evolutivos, utilizando tecnología LGS. Es tuya la palabra, Sonia. Parece que no. ¿Acá? Sí. Ahí sí. Bueno, gracias Paula, gracias Victoria por la invitación, gracias a los que están acá. La verdad es que siempre me parecen sumamente atractivos, interesantes estas convocatorias para debatir. Recién te escuchaba como cada vez que escucho o que digo que me dedico a esto desde el año 97, pienso como cuántos años, son 25 años ahora en poco tiempo, dedicada a una tecnología que en realidad sigue apareciendo como nueva. Y me parecía interesante, sobre todo en estos espacios de debate que escasean bastante, que son muy limitados en tiempo. La verdad es que una dificultad grande que tengo es limitar mis presentaciones a poco tiempo, porque estoy acostumbrada hace muchos años que me dedico a la comunicación y a la capacitación, con lo cual en general hablo largo. Y me parecía interesante, más allá de hablar de algún proyecto o de alguna actividad que específicamente desarrollemos, me parecía interesante hablar un poco más de la mirada que venimos atravesando, de cómo podemos mirar lo que pasaron en estos últimos 25 años, en un trabajo que en principio se inició en mí personalmente desde un lugar muy duro. Yo soy ingeniera civil, arranqué este camino desde el aspecto más duro que se puede arrancar, que es desde el lugar de las estructuras. Empecé haciendo una pasantía en la organización Techint para hacer comparativas de costos entre sistemas tradicionales y steel framing. Ahí va. Y la convocatoria, en principio, tiene que ver con la destrucción o la creación de nuevos paradigmas. Me parece que más allá de lo que podemos hacer, es interesante, sobre todo porque hace mucho tiempo que sin que sea un objetivo concreto, vengo trabajando en esto. Me parece importante definir arrancar como definiendo de qué hablamos cuando hablamos de un paradigma, ¿no? Ir a las fuentes. Y les decía que soy ingeniera y arranqué de una parte muy dura, y a medida que pasaron los años me fui haciendo más blanda, cada vez me parezco menos a una ingeniera, y festejo que eso sea así, con todos los prejuicios que tengo yo misma contra los estereotipos del ingeniero.
Y por eso me parecía interesante como arrancar diciendo de qué hablamos, ¿no? Esta es una mesa que va a hablar de paradigmas. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué dice la RAE respecto de qué es un paradigma? Y en principio aparecen dos definiciones, una que es ejemplo o ejemplar, y la segunda, que me parece profundamente interesante, es una teoría, un conjunto de teorías. Chicos, no leo, por eso lo traje. Cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. A mí me parece sumamente importante entender, son tiempos en los que hablamos fácilmente de palabras que se repiten, como el green building, la sustentabilidad, los paradigmas, ¿no? Todo el tiempo hablamos de paradigmas. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de cambiar el modelo mental que aparece en nuestros... inicialmente cuando estamos frente a un problema a resolver, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco sin saber que estaba entrando a trabajar en la ruptura de un paradigma hace 25 años, en lo concreto empezamos a trabajar en la presentación y en la difusión y en la capacitación respecto de una metodología constructiva que cambia de esto básicamente a esto, ¿no? Ese era el primer acercamiento que, por lo menos el modo en el que yo observé ese primer acercamiento y el modo en el que se comunicaba esto hacia mí, que era apenas una genial recién recibida, 27 años. Con lo cual, de alguna manera, de lo que me di cuenta, sobre todo ahora, ¿no? O sea, esto en el momento, nosotros estamos cambiando de paradigma y siempre es necesaria como la distancia histórica para observar cómo se fueron dando esos cambios. Y una de las observaciones que aparecen más claras es que la comunicación y la difusión en esos inicios, después vamos a hablar de qué pasó en estos años, ¿no? Pero se centró en la materialidad. Empezamos a hablar de otro material. Cuando hablamos de steel framing hablamos de perfiles, por eso voy a volver un poquito a esto. De arranque, pensar en el cambio de paradigma de la construcción, en especial cuando hablamos de tradicional hacia steel framing, por ejemplo, hablamos, en nuestra cabeza aparece pasar de esto a esto, ¿no? Y la verdad es que me parece, digamos, esto es una realidad, pero de arranque me presenta hoy, después de un camino recorrido largo, presenta como mínimo una alerta, porque si volvemos a la definición que vimos al principio sobre paradigma, hablamos de modelo y de forma en la que pensamos para resolver problemas. Y la verdad es que una de las cosas que más me preocupa mirando hacia atrás, mirando inclusive en mucha de la difusión que se da alrededor de estas metodologías, es el centrarse exclusivamente en los materiales, ¿no? En el cambio material, cuando en realidad pensar en el material me podría hacer pensar que voy a seguir construyendo, proyectando, planificando, manteniendo de la forma en la que la vengo haciendo, cambiando solamente ladrillos por perfiles y revoques por placas y aislaciones y tornillos, ¿no? Entonces, esa es una primera observación que me parece interesante hacer, la complejidad y la transversalidad en aquellos aspectos que componen realmente o que van a construir realmente un cambio de paradigma. Y a medida que fueron pasando los años, empezó a aparecer, hace alrededor de, al menos acá en Argentina, alrededor de 10 años, en el mundo hace más de 20, que aparece esta convergencia entre materialidad y tecnología, de una manera más directa, en principio tecnología de información con tecnología de operaciones. Yo no sé cuánto están, esta charla no pretende de ninguna manera hacer presentaciones técnicas, porque podríamos estar, no tiene sentido. No sé cuánto están familiarizados con este tipo de tecnología existente, disponible en el mundo, en Argentina, cada vez más.
Pero en principio es una convergencia entre un modelo desarrollado por un software de tipo BIM, que genera un modelo, un gemelo digital, un digital twin, que genera información numérica que alimenta una máquina conformadora que fabrica piezas a medida de forma milimétrica y que a través de ese procesamiento que arranca de manera digital, atraviesa la conformadora, se fabrican una cantidad de perfiles que permiten prearmar estructuras metálicas de alta precisión, estructuras metálicas livianas, ¿no? Entonces, bueno, de repente acá, primero hablábamos de pasar de ladrillos a perfiles, bueno, ahora estamos de alguna manera introduciendo perfiles con un poquito de tecnología, ¿no? Ya aparece la tecnología asociada a esto, pero de todas maneras lo que desaparece o lo que no aparece en escena fundamentalmente porque la comunicación, sobre todo acá en Argentina, viene dada de la mano de los proveedores materiales. Entonces, y esto sucede en Argentina. Nosotros trabajamos hace muchos años con clientes que van desde Argentina hasta México. La verdad es que cada país ha tenido y tiene todavía un acercamiento muy diferente en función de quién es el que impulsa el desarrollo de la metodología en el país. Y entonces, bueno, localmente ese impulso y esa difusión se dio en el origen desde el fabricante de material y eso de alguna manera dejó de lado el pensamiento de todo lo que precede y sucede a la ejecución de la obra. Si pensamos en el proceso completo que se origina con la ideación de un proyecto hasta el mantenimiento después de la vida útil de un proyecto, piensen solamente en el tiempo y en lo limitado de la influencia del proveedor de uno de los materiales que participan del proceso constructivo, ¿no? No estamos hablando del proceso de ideación, no estamos hablando de optimizar los procesos de desarrollo de proyecto, de poner cabeza en esto, de planificar, para después construir con materiales que son diferentes, que tienen tecnología implícita, intrínseca, y que después van a atravesar una vida útil con una familia que lo va a vivir, que lo va a mantener, que eventualmente lo va a vender. Entonces, sí. ¿Perdón? Te quedan 5. ¿Me quedan 5? Yo sabía que podía ser muy complicado esto, gracias, Paula. Me parece que eso es de lo más interesante, plantear los paradigmas como un conjunto complejo de procesos en donde los materiales son apenas uno de los componentes que forman parte. Me pareció interesante mostrar esta imagen porque es como, ¿cómo está el cambio de paradigma? Y está medio así, ¿no? Como, bueno, toco más o menos. Voy a comentar algo también importante. Esto lo decía antes, la necesidad de tomar distancia para poder evaluar las acciones que venimos llevando a cabo y los resultados de esas acciones. Y también me parece importante decir respecto de esto que cuando esa comunicación está dada por el fabricante de materiales, me preocupa, digamos, especialmente las implicancias de la comunicación técnico-comercial, ¿no? A ninguno de nosotros se nos ocurriría que el proveedor de hormigón nos calcule la estructura de hormigón y nos diga cuánto hormigón comprar. Si yo les dijera eso, les parecería absurdo. Y la verdad es que hace 25 años empezamos a brindar una serie de servicios al mercado que no conocía el steel framing, con lo cual había en aquel momento una necesidad de otorgar información a un mercado que desconocía y bueno, parte de eso tenía que ver con facilitar el proceso de análisis de estructuras y cómputos y demás. Pasaron 25 años. Ahora, si nosotros lo comparamos con el conflicto de intereses que presentaría que el que me provee materiales sea el mismo que me dice, vos no te preocupes, yo te digo cuánto me compras, por lo menos yo siento que debería hacernos ruido, siento que hay una analogía que me gusta mucho
compartir, que la deben conocer, que es la rana adentro de una olla en donde se empieza a calentar el agua, ¿no? Entonces, si yo les digo esto del hormigón, a ustedes les parecería, digo, en general nos parece raro, nos haría ruido, y esa es la rana tirándola dentro de una olla que está hirviendo. Pero en el mundo del steel framing, hace 25 años que estamos adentro de una olla con agua fría, digamos, que viene tomando temperatura, y por eso me parece interesante, sobre todo, hacernos preguntas, ¿no? Más que certezas. Me parece que es importante, bueno, ahí mi optimismo, ¿no? Como digo, creo que es muy posible lograr un equilibrio, sobre todo teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos los que participamos de maneras muy diversas en el mundo de la difusión del steel framing, desde qué lugar lo hacemos, y también reconocer cada uno de los que formamos parte de esta cadena que es muy diversa, reconocer la responsabilidad que tenemos, porque finalmente, si volvemos a la definición de paradigma, eso que estamos haciendo hoy es lo que está sentando la base, estamos armando el nuevo modelo mental de las generaciones por venir, ¿no? O sea, hoy estamos tomando decisiones, estamos haciendo las cosas de determinada manera, y que eso sí va a dar lugar al nuevo paradigma. Hoy me parece que estamos lejos de crear un nuevo paradigma, estamos en el proceso, y me parece importante pensar responsablemente la manera en la que contribuimos a esos cambios, más allá de lo material, y voy a cortar porque debo haberme pasado, ¿no? Te quedan 10 segundos. Ok, 10 segundos, bien. Muy bien. Ok, esto también me parece interesante, te voy a robar entonces unos minutos, unos segundos más. Que los materiales, igual que las tecnologías, están disponibles. Por eso soy muy optimista. El tema es en creer que esas modificaciones, en los cambios, en las maneras de pensar, están relacionadas con el acceso a la tecnología o a la materialidad. Muy importante detectar la necesidad de adquirir habilidades diferentes para adoptar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, como por eso hablaba al principio de adquirir algunas habilidades mucho más blandas a medida que pasa, porque la tecnología, el dato duro, está disponible. Estamos hablando de estructuras, hablamos de estabilidad, de resistencia, mayor, menor, más software, más conformadoras, mayor potencia, inteligencia artificial, blockchain, la tecnología está. Creo que hay que hacer un trabajo profundo en adquirir habilidades más blandas para entender cómo implementarlas. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Le doy la palabra a Rodolfo Gouland, es arquitecto, director de Trust Desarrollos Inmobiliarios Sociedad Anónima y director de GWD Arquitectura. Tiene amplia experiencia en proyecto y dirección de obra de todo tipo de emprendimientos, desarrollos inmobiliarios, residenciales, hoteleros, corporativos, naval, entre otros. Rodolfo pone un especial interés en la innovación y aplicación de nuevas tecnologías y construcción energéticamente eficiente y sustentable. Realiza todo el conjunto de tareas necesarias para el desarrollo, desde la detección de una oportunidad de negocio, pasando por el proyecto arquitectónico hasta el resultado final del emprendimiento. Ha trabajado en la puesta en valor del edificio Comega, la Estación Constitución, Buque Hotel y Casino Nicolás Mianovich, y desarrolla todos los proyectos bajo metodología BIM y el trabajo colaborativo de diseño integrado con los distintos actores de la industria AEC. Te Perfecto. escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Si querés poner la primera placa, por favor. Bueno, como explicó Paula, somos un estudio de arquitectura y una desarrolladora inmobiliaria. Nos estamos especializando en la construcción industrializada. Tenemos varios proyectos en común con IDERO,
No le digan nada a los Didero, ellos tienen un eslogan desde hace tiempo que dicen integrando la industria con la arquitectura, y yo le digo que es integrando la arquitectura con la industria. Pero es una pelea arquitectos-ingenieros y no sabemos si es primero el huevo o la gallina. No tengo mucha experiencia en dar este tipo de charlas como Sonia, que la lleva de taquito. Entonces dije, ¿cómo hago para dar en la Sociedad Central de Arquitectos? ¿Cómo arranco serio, con algo que sea serio y profesional? Así que se me ocurrió arrancar así. Para dar no hay mejor arranque que dar una buena imagen de entrada. Nosotros estamos formateados, creo, por la fábula de los tres chanchitos. Yo siempre digo esa pavada, pero la realidad es que nosotros estamos educados, habló Sonia muchísimo de ese paradigma, de que la construcción tradicional es lo que debe ser. Y eso está cambiando, se está cambiando a pasos agigantados. Las nuevas generaciones ya lo adoptan, toda la construcción que tiene que ver con la sustentabilidad, con el ahorro energético, con el ahorro de materiales, con el ahorro de tiempos. Está de alguna manera perdiendo valor y ese paradigma está cambiando. Bueno, ya hizo la introducción Paula, así que vamos y tenemos poco tiempo. Hay algunas fotos de la remodelación del Comega, de la Estación Constitución y algunas obras que hemos hecho que no tienen interés en este momento. Y vamos muy rápidamente a ver por qué ese paradigma cuesta tanto modificarlo si hace 90 años este edificio se construyó en 14 meses, en acero. Nosotros estamos muy con la cultura de construir en hormigón, pero ahí tenemos mes a mes cómo fue avanzando esta construcción y se hizo hace 90 años. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? ¿O por qué cuesta tanto ese cambio de paradigma de nuevo o de tecnología? Acá están algunas de las ventajas de la construcción en acero, que si quieren las leen, pero fundamentalmente ahorro de tiempos, ahorro de costos, ahorro de desperdicios de materiales, menor huella de carbono, sustentabilidad, precisión, fundamentalmente precisión en tiempos y costos. En el ejemplo que vamos a mostrar, bueno, ahí podemos ver en una placa cómo sería el despiece de una estructura de acero, después una estructura de acero pesada, luego 3 tipos de losas podemos utilizar, pretensadas, losas steel deck o losas que le llama Didero, losas Didero, que ahora las vamos a ver aplicadas en un edificio, y luego como envolvente y cerramiento, diferentes paneles sándwich, puede haber steel frame con diferentes tipos de capas de cerramiento, carpinterías eficientes y drywall en los muros y en los tabiques interiores. No hay mejor ahorro de energía que la energía que no se consume. Si la envolvente es eficiente, todo lo demás de lo que estuvieron hablando en los paneles anteriores respecto al ahorro energético arranca con una ventaja inicial. Todos los procesos los hacemos con metodología BIM, porque al ser una construcción precisa, necesitamos tener precisión desde el inicio, es decir, el edificio lo construimos 2 veces. Una vez en forma digital, donde se detectan todos los errores, se descubren las interferencias, se descubre todo lo que nos podría pasar en obra, porque un error en el tablero es muchísimo más fácil de resolver que resolverlo luego en obra, y sobre todo si la obra está a 1.200 kilómetros en un lugar donde en el corralón no hay pastina, por ejemplo, como vamos a ver en algún caso. Más o menos rápidamente son los software que se utilizan en este proceso. Nosotros diseñamos con Archicad, podría ser Revit o similares. Luego están los software de visualización, los software de cálculo, los software estructurales y después otro tipo de software para lo que es marketing y presentaciones de alto impacto en
en un proceso de comercialización. Para mi estudio hay un antes y un después. Las obras pre-BIM y las obras post-BIM, ojalá hubiera tenido, hubiera trabajado en BIM cuando se hicieron las otras obras que fueron muy complejas. Espacio Anielo. Este es un edificio que se contrató pre-pandemia en la ciudad de Anielo, Vaca Muerta. Había unos videos, pero no los voy a pasar porque no hay tiempo. De última, si me quedo un poquito de tiempo, los damos al final. Estaban los videos integrados con la presentación, pero no corrían. Este es el caso perfecto, porque se cerró un edificio que se empezó a industrializar en pandemia. Estaban cerradas las obras, esto se construyó a 1.100 kilómetros de Buenos Aires, y esto se fue fabricando mientras no se podía construir. Es decir, cuando se abrieron las obras, se empezaron con las fundaciones, pero ya el edificio estaba prefabricado, con un grado de precisión absoluto. En broma siempre decimos, en broma no, porque ahora lo vamos a ver, 2 milímetros de error no entra el bulón. El milímetro en la arquitectura, yo nunca lo había escuchado, no sabía ni qué era, porque para eso se inventaron los zócalos, los tapajuntas, los contramarcos y los paños de ajuste, para ajustar todos los errores en obra. Acá, si hay 2 milímetros de imprecisión, o más de 2 milímetros, el bulón no entra, y si el bulón no entra, la estructura no sirve. Entonces, ahí, esto, por ejemplo, es el día 1 de montaje de esa estructura que fue prefabricada en pandemia en Anielo. Esto es el día 2. Esto es el día 3, esto es el día 4, esto es a los 30 y pico días, ya estaban haciéndose las estructuras en steel frame interiores y montando, esto es de hace una semana, y acá, esto era un videíto que se monta, esto es un modelo BIM preciso, hecho en un software de estructura metálica, y es esa misma pieza, lo tuvimos que encontrar a la foto, teníamos la foto y tuvimos que encontrar en el modelo la foto que coincida, pero es esa misma pieza donde vemos que el tipo está poniendo un bulón en un nodo de uniones complejísimo, a 1.100 kilómetros de Buenos Aires, y a partir de la precisión, de esa estructura, podemos llevar prepanelizados, en el caso de que sea necesario, el resto de los tabiques y de los muros. En este caso no se hizo, pero se está haciendo en otras obras. Este, por ejemplo, es otro proyecto que vamos a hacer en Anielo, que estamos esperando, está más atado al mercado que a la posibilidad de hacerlo, a ver qué está pasando con el negocio en Vaca Muerta, con la crisis económica, con la pandemia y con un montón de otras cuestiones. Pero esto es un proyecto que se va a llevar, que si bien uno lo ve y parece ser una construcción tradicional, eso es una implantación, se van a llevar módulos completos, no son contenedores, es una cosa que está diseñada de acuerdo al ancho máximo de camión, porque hay cosas espectaculares y muy lindas hechas con contenedores, pero el contenedor está pensado para otro uso, hay mucho desperdicio porque hay que recortarlo y deformarlo y rehacerlo, y además tiene 2,20 metros de ancho, que a fines arquitectónicos es una medida que no sirve. Entonces acá estamos haciéndolo con el 306 máximo que puede ir por camión, llevamos el paquete de baños y de cocina en un solo módulo, y luego allá se montan y se ensamblan con algo de construcción en seco en obra. Este es un edificio de Sergio Topor y Asociados, el industrial. Ahí tenemos un render, eso se empezó hace creo que 15 días o 20 días, la platea. Hay una foto que no llegué a pasar, pero ya está en el tercer piso. Esta es una foto de hace 3 días y ya la estructura va por el tercer piso. Es una foto que vi en LinkedIn que publicó Idero hoy, pero ya no llegaba a presentarla. Este es otro edificio que no es nuestro, es construcción de Idero, que es estructura metálica, que está
si no está terminado, está en vías de terminación. Después, este es otro edificio que estamos haciendo en conjunto con IDERO. Nosotros hacemos el proyecto, ellos son los desarrolladores. Es en la calle Araos, es de usos mixtos, tiene algunos departamentos para la venta, alguna parte comercial. Este es un desarrollo propio en la calle Gorriti, que también hacemos con IDERO, donde estamos con balcones grandes, parrillas, es decir, 5, sí, vamos bien. La dificultad del anterior y de este es un 866 no es lo mismo que estar construyendo en Añelo, construir entre medianeras, en Cava, con un código de edificación estricto, donde si 10 centímetros le erro, ya la modulación me significa a lo mejor perder un dormitorio, y después con cuestiones de grúa y de traslado de materiales, tiene una cierta complejidad, por eso hay diferentes tipos de losas. Hay cosas que se llevan prearmadas en algunos casos, como la losa IDERO que se llevó, que me olvidé de mencionarla, una de las fotos en las que se veía estaban las losas prearmadas, que no aclaré, en obra, losas secas, livianas y que se montan directamente, por eso esa velocidad de montaje. Estoy hablando del edificio en Añelo, ¿no? En este caso es una estructura metálica con losas pretensadas y luego el resto es drywall y paredes con ladrillo de hormigón celular por requisitos de código que tienen que ser paredes macizas. Este es otro edificio que estamos desarrollando, estamos aprovechando el cambio de código. El edificio de la derecha, el render de arriba, está construido. Los otros 2 edificios son los que vamos a construir. Y hablando de lo que habló hace un rato Gerardo de la casa en el tejado, tenemos una mayor constructibilidad en el edificio existente. Entonces tenemos que hacer los cálculos estructurales, a ver si podemos hacer como mínimo 1 o 2 pisos agregados, o en todo caso un dúplex, para agregarlo en forma modular, para no afectar, como bien explicaron antes, la convivencia, los vecinos, prácticamente ni se van a enterar que va a haber una obra porque se va a montar en grúa, eso es un módulo de oficinas que se está montando en una terraza, la grúa esa, estaba el video que no corre. Entonces prácticamente con muy poca afectación a los vecinos podemos resolver esa mayor constructibilidad y no perder esos metros que hoy vienen como gratis porque el terreno ya estaba comprado. Estas son otras obras de IDERO, estoy haciendo publicidad a IDERO. El rooftop del edificio Tesla, que es una estructura curva impresionante, vidrios de 4 metros de altura, puertas de 4 metros de altura, traídas de España. Lucas lo podría explicar mejor que yo, pero bueno, las casas mías, que es una línea de casas que están haciendo en Puertos del Lago y en otros lugares de Buenos Aires, tienen 15 o 20 modelos de casas de estructura metálica. Arriba están los módulos que deben haber visto alguna publicidad de los módulos de emergencia, y hay una foto en plena pandemia con un uso. Esos módulos se montaron en 35 horas, o sea, en un día y medio estaba de cimientos a módulo integrado con aire acondicionado y instalación eléctrica terminados, y en la pandemia se hicieron 14 o 15 en prácticamente todos los hospitales del conurbano, y estos son en el Hospital Militar, donde estaba Pfizer probando al lado, haciendo los ensayos de la vacuna, de las vacunas, y mientras tanto venían una ambulancia atrás de la otra de gente a testearse del conurbano en el inicio de la pandemia, y eso hacía 15 días que no estaba y no tenían dónde hacerlo, lo iban a hacer en una carpa. Módulos, abajo los Zoombox, que son unos módulos también que rápidamente uno puede resolver un espacio en un jardín, en una terraza, para agregar una oficina, para hacer gimnasia, para escuchar música, para tocar la guitarra, en estos momentos en los que estamos encerrados o están cambiando las
por suerte ya no, pero la forma de vida se fueron necesitando más espacios y esto era una solución preindustrializada. Y bueno, eso es todo. Creo que no queda nada más. Ah, sí, perdón, quedaba una. Y ahí lo tenemos al otro que sigue intentando terminar su casa mientras la preindustrializada ya está lista con los clientes felices. Bueno, Están disfrutando. nada más. ¿Querés ver el videito? ¿Eh? ¿Querés mostrarnos el Dale. videito? Bueno, ahí hay un time-lapse de la obra de Anielo. Esto que estamos viendo deben haber sido 30 días, 35 días. Y este es el otro. Este es un pedido comercial. Más número. Es del mes pasado. Este edificio son 8 módulos en total, estos son los 3 primeros y en poco tiempo se están agregando 2 más y luego una última etapa de 3 módulos más. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí. Muy bien. Vayan pensando las preguntas que tengan para hacerles a todos. Mientras presento a Alejandro. Alejandro Borraquia es arquitecto, decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón. Es profesor titular de Arquitectura 1 y 2 y director del Instituto de Investigación en Diseño y Georreferenciación, dedicado a proyectos urbanos, vivienda social, experimental en la misma escuela. Además, es creador y miembro del Comité Académico del Taller de Integración Latinoamericano y titular de cátedra en la materia Proyecto Final Integrador, donde se desarrolla el Programa Académico de Asistencia Federal, un sistema de tesis que se ejecuta en escala real. Alejandro es profesor invitado en Argentina y el exterior, es titular del Estudio Borraquia Arquitectos y sus proyectos obtuvieron múltiples premios nacionales e internacionales y se publican en medios especializados de todo el mundo. También es autor del libro Nuevas Arquitecturas en un mundo hiperconectado. Alejandro. Gracias, Paula. Bueno, gracias, Victoria. Gracias al equipo de Construcción Activa por la invitación. Bueno, voy a poner la discusión un poco como en otro lado. Nosotros, la verdad que hace rato que venimos investigando un poco cómo cambiar el motor con el que se piensa la arquitectura y cómo poder pararnos en definir no solo a la arquitectura dentro de los cánones disciplinares, sino también pensar cómo a través de la arquitectura podemos dar trabajo, podemos generar empresas, actividades, sinergias en lugares donde hoy por ahí la arquitectura llega para no generar eso, sino solo dejar un pequeño ejemplo de vivienda o algunos edificios. No sé si querés poner la presentación. ¿Cómo? Ah, bueno, ok. Vuelvo en un rato. Vos me decís. Bueno, yo lo empiezo a contar y después... A ver, la cosa es así, un poco... Yo no creo tanto en la discusión de si el ladrillo o el metal, si el steel frame o la madera. Yo lo que creo es que en realidad tenemos un país con muchas ecorregiones y que lo interesante sería que los arquitectos y las arquitectas o los profesionales de la construcción asumamos como el riesgo que implica meterse en cada región y pensar cuál sería la mejor respuesta para el lugar en donde estamos actuando. Y esa respuesta tampoco tiene que ver con la transmitancia térmica o tiene que ver solo con el material que seleccionemos para construirlo, sino también tiene que ver con cómo nos paramos y nos ponemos a pensar todos los procesos que involucra la construcción de un edificio. Si nosotros podemos
con generar la materia prima en el mismo lugar, en vez de comprarla en otros países. Si nosotros podemos transformar la manera en la que esa materia prima se manufactura o se transforma en una pieza que nos sirva para construir una obra, si nosotros podemos capacitar, ¿no?, a pequeños talleres familiares para que esa obra se haga en el lugar y después quede en el lugar, además con materiales que respiran como el lugar, ¿no?, que eso sería como interesante, que tienen el nivel de humedad del lugar, que trabajan con esas ecorregiones, me parece que podríamos como cambiar verdaderamente el paradigma de cómo pensamos las obras de arquitectura. Porque la verdad que el debate, al final, si no se queda solo como una pequeña porción, ¿no?, o en el diseño, que es una pequeña parte del rubro, o en la selección de la tecnología con que finalmente construís algo, y te quedás como fuera de todo el resto de la discusión, ¿no? Entonces, digamos, grandes planes de vivienda social que aterrizan en pequeños pueblos del país y que al final sí dejan una casa, a veces sin infraestructura, ¿no? No llegan las redes, no llega nada, pero en realidad no dejan nada más que eso y lo único que le queda al poblador del lugar es, bueno, habitarla si tuvo la suerte de que le tocó la casa y en todo caso, no sé, tercerizar servicios a la empresa constructora que viene de otro lugar del país, porque las empresas constructoras pequeñas de los lugares no pueden participar en esas licitaciones y ni siquiera pensemos en que puede fabricar algo para la obra. Entonces, bueno, no sé, vende sándwich, presta su casa para que duerman. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es una cosa como un poco más amplia. Nosotros estamos trabajando en una investigación, tanto en la facultad como en el estudio, que se llama Tecnopolíticas, que es, bueno, cómo miramos nuestro país y entendemos que en algunos lados sería mejor trabajar con adobe, en otros lugares sería mejor trabajar con determinada madera, en otros lugares tal vez podamos trabajar con metal, en otros lugares, bueno, y así, ¿no? Pero entendiendo como el proceso completo, parándonos en el lugar en donde en realidad hoy la arquitectura, no sé, ha perdido como cierta potencia en esa discusión, se ha corrido de eso y deja que los que decidan sean otros, ¿no? Las empresas, a veces el Estado, sin mucha consulta ni a los colegios, ni a las sociedades centrales de arquitectos, ni a FADEA, ni a nadie. Y creemos que, bueno, lo que tenemos que hacer es volvernos a meter en esa discusión. Entonces, esta investigación lo que hace es, bueno, trabajar en distintos puntos del país detectando como ese tipo de tecnología y tratando de favorecer a la gente que vive en ese lugar. Les cuento, por ejemplo, una experiencia. Nosotros, bueno, como contaba Paula en la presentación, nosotros tenemos un programa de tesis que se construye en escala real, en donde ya en unos 3 o 4 años hemos construido unas 45 obras. Nuestros alumnos no solo piensan en el proyecto, sino que piensan en el proyecto, la gestión, ¿no?, la manera en la que va a llegar o se va a tomar el material para finalmente construirlo y finalmente donan ese trabajo a las comunidades para los que se piensan. Y uno de los casos que a mí me gusta mucho contar y que, bueno, después les muestro las imágenes, es un caso en San Miguel de los Colorados, en Purmamarca, a 4.000 metros de altura, en un pueblito que es cabecera de otra serie de pueblos, porque tienen el colegio secundario, y los chicos y las chicas que van a ese colegio tenían que dormir en las casas de las familias en los momentos en que había lluvia y caminaban 4 horas para volver a su casa. Bueno, un equipo de 8 estudiantes de la facultad, trabajando con la comunidad, detectaron primero el problema, que era construir un albergue para estudiantes que permitiera que esos estudiantes habiten, ¿no?, en algunos momentos del año ese lugar. Y la verdad que la primera propuesta, que incluso trabajando con la municipalidad y todo, era, bueno, hagamos algo de construcción tradicional, después apareció hagamos algo de construcción en seco, ¿no? Aparecieron como varias propuestas y finalmente dentro de la discusión surgió el tema de que lo interesante sería cómo resolver algo con el material del lugar, que es el adobe, y no solo resolver la pared y después techarlo con chapa, sino pensar en un proyecto que permita que el adobe te abastezca de todas sus caras. Entonces salió la idea de hacer como unos domos, ¿no?, trabajando comprendiendo el material y sus solicitaciones, y esos 2 domos que se hicieron puro de adobe con un zócalo de piedra, salieron de la tierra del lugar. Y lo interesante de la gestión es que cada familia del pueblo aportó unos 100 ladrillones de adobe que se cocinaron en los fondos de las casas y después entre todos, durante 3 o 4 meses, ya no me acuerdo cuánto tiempo fue, construyeron esta pieza. Y claro, la pieza es eso que decía antes, ¿no?, respira con el lugar, es parte del lugar.
Y finalmente no solo es parte del lugar en términos físicos, sino es parte del lugar en términos culturales, de la memoria. Bueno, creo que a eso tenemos que apuntar, ¿no? A entender los procesos completos y a corrernos de estos lugares disciplinares donde a veces somos como perro que se muerde la cola y las discusiones son siempre las mismas. Bueno, otro día les muestro las imágenes. Gracias. Quiero decir que el culpable soy yo, que lo mandé muy tarde. Así que está bien. Asumo mi culpa, asumo mi culpa. Lo que me parece interesante es que no cambiaste la pregunta de cómo transformar los paradigmas a para qué transformarlos, y está muy bien. ¿Tenés más tiempo? No sé si sin imágenes te queda algo más. Sí. Ok. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Quiénes están acá? ¿No? Dale. Por cada presentación. Primero, Rodolfo, en varias oportunidades durante la charla y de manera subyacente, dijo la palabra prefabricado. De nuevo, hola. Rodolfo en varias oportunidades en la charla habló de prefabricados, de estructura prefabricada, y pensaba en él diciendo prefabricado y en las imágenes que mostraba, y en el modelo mental que sobre todo en Argentina viene manteniéndose respecto de lo que significa la prefabricación, y la importancia, ¿no?, de empezar a pensar en la prefabricación fuera del fantasma que significa, por lo menos de manera local. En el mundo, el prefab es la nueva manera de observar muchas de las soluciones constructivas que se presentan. Eso por un lado. Y por otro lado, me parecía muy importante rescatar el poder de la información, ¿no? ¿En manos de quién? ¿Cuál es la fuente de información que manejamos? ¿En manos de quién está el conocimiento que adquieren, no las grandes empresas que tienen recursos humanos, de tiempo, económicos, financieros para acceder a herramientas y a tiempo para investigar y para explorar y experimentar, y la necesidad de volver a poner el poder del conocimiento en manos de los profesionales, que en definitiva somos los que desde nuestros lugares más pequeños, y no hablamos de las grandes empresas, tenemos las posibilidades de llevar esos cambios paradigmáticos a todos los hogares, porque si no estamos hablando de los cambios tecnológicos en relación con los grandes desarrollos inmobiliarios o los grandes, o aquellos proyectos que son desarrollados por grandes empresas, y el poder de la información, ¿no?, en la mayor cantidad de manos posible. En ese sentido, te querías decir algo. Dale. ¿Dije prefabricada tantas veces? Lo que pasa es que hay un prejuicio con prefabricado, y en realidad yo mismo me tengo que corregir, porque cada vez que escucho prefabricado me molesta por el prejuicio, y hay que decir preindustrializado, que suena un poco más, que suena mejor, pero es en definitiva lo mismo. Es prefabricado, con todo el valor que eso tiene en todo el proceso de ahorro de tiempo, de costo, de desperdicio, bueno, ya lo explicamos, ¿no? Y después, respecto a lo que dice Alejandro, que estoy muy de acuerdo también, yo traté de buscar en algún momento, en alguna de las presentaciones de nuestros proyectos, algo que sintetice lo que significa la arquitectura sustentable, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la economía circular, la bioarquitectura, porque son todos conceptos que se tocan en algunos casos, en otros casos no, y se me ocurrió hablar de arquitectura consciente, es decir, lo perfecto es enemigo de lo posible. Hagamos lo mejor que podemos con los materiales del lugar, o con las herramientas, o con los ahorros, porque un ahorro de costos también es sostenible, es sustentable, porque ¿para qué vamos a gastar el doble si podemos gastar la mitad? Por supuesto, si le podemos dar
trabajo a la comunidad local, bienvenido sea, y utilizar los materiales se hizo históricamente siempre. O sea, si uno ve las construcciones, todo el mundo construye, toda la arquitectura es eficiente, sobre todo si no se están extrapolando modelos arquitectónicos de otro clima por moda, digamos, pero la conjunción de esas dos cosas de alguna manera tiene que haber un punto de contacto, y en cada caso se podrá aplicar una u otra tecnología. Sí. A ver, toda la arquitectura es eficiente, el tema es eficiente para qué, ¿no? O sea, eficiente para lograr qué, porque puede ser eficiente, qué sé yo, porque vendiste bien un edificio, puede ser eficiente porque lo hiciste muy rápido, puede ser. El tema es, bueno, eficiente para qué realidad, eficiente para un país como el nuestro, qué significa. Creo que es, a ver, yo también trabajo hacemos muchas estructuras metálicas en el estudio. Nosotros le encontramos como un tema a la liviandad, que es obvio, si algo pesa menos, digamos, implica, ¿no?, un aporte al suelo mucho menor, implica un montón de cosas, desde cómo lo traes, cómo lo llevas, cómo lo montás en obra. Hay una velocidad de montaje que es fantástica. Pero claro, cuando te empezás a meter de verdad y ves que, bueno, al final los perfiles los trajiste todos de Brasil, que en realidad, digamos, las grúas las tienen 2 o 3 y te las alquilan y salen una fortuna, y te pones a ver como el detrás de las cosas, y decís, bueno, ¿eficiente para qué? ¿Eficiente para mí, que necesitaba hacer una obra para la universidad en 3 meses? Eficiente. Pero eficiente para la realidad nacional, no lo sé. Entonces yo pensaba un poco, también, la verdad que yo, bueno, estoy como del lado de un poco de, bueno, en la universidad tenemos que enseñarle a pensar a los profesionales del futuro a dudar de todo. Y creo que lo complejo, ¿no?, de enseñar a dudar es que no le estás dando ninguna certeza, le estás diciendo, mirá, yo te voy a contar todo esto, pero esa es una verdad mía ahora, que no sé dentro de 30 años, cuando vos estés siendo arquitecto o arquitecta, qué va a ser. Entonces ahí creo que está como el verdadero gen de lo que podría ser un posible cambio, ¿no? Enseñar como unos mecanismos de pensamientos un poco más abiertos y que se corren, ¿no?, del lugar de la mirada donde siempre se paró la arquitectura. No sé, yo hoy la verdad que descreo cuando alguien viene y dice, no sé, pensé una fachada con medida áurea. ¿Qué tiene que ver en el mundo de hoy, ¿no? ¿Qué pertinencia tiene hablar de la belleza de una vista? O sea, y corregir si eso está bueno, no sé. Yo me quedo sin argumentos al minuto. Entonces, creo que lo que hay que hacer es decir, bueno, hablemos de cuán eficiente es en términos energéticos, en términos de si pesa o no pesa. ¿No? Está esta historia como famosa de que iba Foster a mostrarle a su profesor Buckminster Fuller un edificio que había terminado y estaba Foster súper agrandado con su edificio, y Buckminster Fuller, que era un tipo grande y, digamos, qué sé yo, había pasado ya por varias batallas, claro, no le iba a dejar a Foster agrandarse tan fácil, entonces iban con el helicóptero, que encima lo manejaba Foster, imagínate, lo llevas a tu profesor a ver una obra tuya en un helicóptero, tu profesor ya medio viejo, o sea, ya no hacía por ahí tanto, y Buckminster Fuller le dice, Foster, qué lindo tu edificio, ¿cuánto pesa? Y Foster dice, no tengo idea de cuánto pesa el edificio. Entonces, claro, le cambió, Foster cuenta eso en sus charlas como diciendo, me cambió la mirada. Yo no tenía idea cuánto pesaba, era el edificio más grande, más lindo, más moderno, o sea, era el arquitecto más cool de Londres, y de golpe me dice cuánto pesa y yo no tengo idea, se puso a hacer los cálculos, qué sé yo, y bueno, cada vez hace edificios más livianos. Entonces puede haber ahí un gen. Pero bueno, nada, para pensar un rato. De nuevo, interesante el valor de los datos duros, también era algo de lo que quería hablar en mi presentación eterna. El valor de los datos duros al servicio de la arquitectura, siempre como soy ingeniera con un espíritu muy arquitectónico, me interesa mucho la arquitectura y me parece que mi sensación, a partir sobre todo de la interacción con estudios de arquitectura, con clientes, con mucha interacción con arquitectos, es un poco una brecha que hay respecto de la formación en relación con los datos duros, con el manejo de datos duros y con la necesidad de, no digo saber cuánto pesan las estructuras que construimos necesariamente como un dato para conocer permanentemente, digo, no sé, pero sí en relación con
con el comportamiento de los edificios, con las mejoras posibles. Todo lo que no se mide no es susceptible de modificar, de cambiar, de mejorar. Y me parece que ahí hay una brecha también respecto del tipo de conocimiento que adquirimos en la academia y una necesidad de mayor manejo de datos duros por un lado y de procesos también, una sensación de que en la arquitectura, o por lo menos la arquitectura acá en Argentina especialmente, tiene una mirada como un tanto blanda, muy orientada quizás a los aspectos de diseño. Siempre cuento lo mismo, pero muchas veces mi hermana es arquitecta y yo recuerdo el tipo de proyectos que desarrolló en cada año de la carrera, ¿no? Me acuerdo de un museo de 5.000 metros en no sé dónde, un barrio que tenía con unas casitas que tenían forma de caracol porque eran como orgánicos y tal. Y ella siempre cuenta como, bueno, ¿qué pasa cuando terminas la facultad y tu tía te llama para que le hagas un quincho en el jardín, ¿no? Y como mínimo logres que no le entre agua por la ventana y que tenga una canaleta lo suficientemente amplia como para contener el agua de lluvia. Y de nuevo me parece que tiene que ver con a qué le estamos dando un poco esto, la proporción áurea en la fachada, ¿no? Bueno, si seguimos hablando de la proporción áurea en la fachada, pero no hacemos suficiente hincapié en esa relación concreta, real, que vamos a tener, que tenemos todos, digo, hablo de arquitectura e ingeniería, no conozco tan de cerca otros ámbitos, pero ¿qué pasa cuando salimos? ¿Qué pasa en la vida real? ¿Cuál es la necesidad del cliente? El cliente con un presupuesto acotado, digo, cuando venís de la facultad viendo proyectado un museo en Abu Dhabi, ¿no? Me parece que hay como una necesidad de bajar a tierra, de preguntarnos más. Creo que nada, me parece que va por ahí. Bueno, por eso yo les contaba algunos de estos proyectos de tesis, en donde en realidad, digamos, la primera premisa es tenés que hacer una obra de 30 metros cuadrados similar, que cumpla con un rol social para una comunidad que necesita algo y que desde la arquitectura pueda resolver eso. Y la premisa más importante es no tenés plata. Nada, cero. O sea, tenés que salir a gestionar, tenés que agarrar a Guille de Tao y decirle dame 28 paneles, y así. Claro. Entonces, como ejercicio es fantástico porque, digamos, salís de la facultad, primero con una obra, ¿no?, en tus espaldas que le puedes contar al mundo, que está buenísimo, y después con una experiencia de haber transitado la verdad de las cosas, ¿no? Me parece que eso está bueno. Y creo que también lo importante es que también hay un montón de empresas dispuestas a eso, ¿no? A mí me parece fantástico el trabajo que hace Victoria con Construcción Activa, de coser como estas charlas, ¿no? Y tratar como de generar un hilo en donde aparece alguien que habla por ahí desde el lado más del estudio de arquitectura y una empresa y un sistema constructivo, porque en definitiva, si no estamos juntos no se puede. Los arquitectos y las arquitectas dependemos de las empresas que fabrican materiales porque van a ser los que finalmente terminan en la obra. Sería ideal que pensemos por ahí materiales nuevos en conjunto y bueno, para eso hay que conocerse. Entonces, para eso estamos haciendo un acuerdo súper interesante con Construcción Activa y la facultad para hacer un montón de cosas. Imagínense Victoria disparada y yo que soy un poco también sacado, pensando cosas para el año que viene, van a pasar un montón de cosas. ¿Se puede adelantar algo? Y bueno, ahora ya dijeron, sí. Dale, ya claro, ya tengo intriga. En eso estamos. Creo que está bueno y además es un poco trasladar esta experiencia de la tesis a los primeros años de la carrera, ¿no? Tener siempre como
como la posibilidad de experimentar con los materiales a la mano, cosas nuevas, incluso retroalimentar a las empresas, ¿no? Y creo que cambiar el motor de los ejercicios. No sé, nosotros hoy estamos en instalaciones, por ejemplo, que es una materia que siempre, digamos, en mis épocas de facultad se vio como una materia de segunda, las estamos poniendo como ahí adelante y les estamos haciendo preguntas a los estudiantes, como por ejemplo, bueno, tenemos 40.000 litros de agua paradas en un edificio, ¿qué haces con eso? O sea, ponerlos en la fachada, refrigerar, o sea, no pueden estar en un tanque pudriéndose, hace algo. Entonces, claro, digo, los exámenes de instalaciones ya no son, bueno, a ver cómo copio el detalle del libro, sino es, bueno, vuelco una respuesta a un problema verídico, ¿no? Y que es el problema de las instalaciones. Y creo que ahí el mundo de la arquitectura gira. Bueno, pero puedo hablar 6 horas y sin imágenes. Sin imágenes. Hay que dibujar, la próxima tenemos un fibrón. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para alguno de los tres? ¿Un comentario que hacer? Allá. Bueno, a ver, el caso del adobe, como vos dijiste, es paradigmático, marca como la huella de un lugar muy particular, pero el caso de la madera, digo, madera hay en todo el país, habrá de distintas calidades, ¿no? De distintas durezas, pero hay en todo el país. La verdad que trabajar madera es muy sencillo para cualquier operario de la construcción. De hecho, los mejores carpinteros son los que hacen encofrados para hormigón, pero no los aprovechamos como carpinteros, sino que hacen encofrados de hormigón. Así que yo creo que no es una cuestión también de que la identidad tenga que ser algo que salta a la luz. A veces la identidad es en un barrio. Nosotros hemos hecho un montón de experiencias, algunas las iba a mostrar en las imágenes, en el conurbano, porque es nuestro lugar de acción. Y a veces detectás una comunidad ladrillera, hemos hecho un club en Marcos Paz, y claro, hay hornos de ladrillo, y entonces, bueno, ¿cómo trabajar mejor el ladrillo? El tema es, bueno, empezar a unir, ¿no? Y vos ves que hay, qué sé yo, gente que pone mano de obra y que hace muy bien tal cosa con una industria por ahí del lugar que está apagada y que solo hay que activarla, y entonces podrías como unir esas dos cosas y generar algo. Para mí el tema es ir con la mente abierta al lugar y no solo ver el terreno, que es a veces lo que nos enseñan en la facultad. Me dice el terreno, ves dónde está el norte, y te volviste. Me parece que hay que charlar un rato con la gente del lugar, ¿no? y ver qué pasa, no sé. No la iba a mostrar, así que no le puedo echar la culpa a Victoria, pero hemos hecho un hotel en Misiones y íbamos al lugar con una idea, y cuando vimos que la gente con una motosierra de un árbol caído hacía una viga fantástica, dijimos, listo, no compres madera en ningún lado, busquemos todos los árboles caídos de un terreno que además era bastante grande y hagámoslo todo con árboles caídos. Entonces, claro, qué sé yo, por ahí me tropecé con un árbol caído de casualidad, pero si no vas a mirar eso, no lo encontrás. Entonces, el tema es ir con
abierto en posibilidades para dialogar con el lugar, y el lugar no es solo el paisaje, el lugar es la gente, el lugar es la fábrica, el lugar es el trabajo. Nos pasó hará un par de años que nos invitaron a dar una charla a Ushuaia, también sobre el tema de la madera y a mostrar algunas cosas que hacíamos. Nos llevaron a un aserradero en Tolwyn. El aserradero tenía una máquina que le había costado cerca de $1 millón, que era una línea continua de producción de madera, que casi no descartaba nada y podía fabricar para todo el país. Finalmente hacía muy poquito, lo tenía casi todo apagado y lo único que hacía era agarrar lenga, que es una madera fantástica, para la industria que fabrica pallets para llevar televisores a otros lados. Entonces, claro, o sea, el aserradero había puesto $900.000 en su máquina, la tenía apagada a la mitad, el Estado decía, ¿qué hacemos con esto? O sea, y los arquitectos hacían con ladrillo hueco, entonces, y la tenían al lado del aserradero. Mientras tanto, mientras todo esto pasaba, vos ibas con el avión y veías como el castor destrozaba un bosque entero. Y entonces después está el otro mundo, ¿no? Pero la madera y los bosques nativos, pero si está el castor, que no es nativo, comiéndose medio bosque, corre el castor un poquito, agarra 3 árboles, hace casas con eso, y el pobre de Tolwyn, que cerró 2 meses después de que yo fui, o sea, hubiese subsistido. Entonces, bueno, creo que eso, me parece que hay que encontrar esos modelos, ¿no? No sé si contesto tu pregunta de cómo hacer en La Pampa, pero... Mira, tenemos varios modelos. Al principio, como que los estudiantes buscaban por todo el país, por conocidos, porque trabajaban con una fundación, con una ONG, detectaban un problema, venían a la facultad, nos contaban ese problema y tratábamos de primero hacer como una especie de, no sé, de pequeño escaneo de si la comunidad era una comunidad organizada, si eso podía llegar a buen puerto y ese tipo de cosas. Salieron obras muy interesantes de eso y claro, se basaba en la localía. O sea, si ibas a Jujuy, bueno, la fábrica de adobe, si ibas a no sé dónde, y encontrar empresas en el lugar. Ahora, los últimos, directamente lo que hacemos es juntar a 10 equipos, que son como las camadas de cada cuatrimestre, esta es una materia que se da 2 veces en el año, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, y ponerlos al servicio de un problema. Por ejemplo, con el municipio de Tigre, trabajamos en un programa de mejoramiento habitacional que tiene el municipio, donde había anotadas unas 1000 familias, y el municipio nos viene a buscar porque no tenía cuerpos técnicos para resolver eso, vos sabés algo de esto por ahí, y entonces les dijimos, bueno, los ayudamos, ponemos toda una camada al servicio de eso, pero dennos un barrio. O sea, trabajamos en un barrio que se llama Otamendi y arreglamos 10 casas. Claro, al arreglar 10 casas, el municipio arregló los caminos, arregló el muelle, puso la luz. Cuando arreglás 10 casas, el de al lado pinta, el otro no sé qué, vas ahora al barrio, está buenísimo. O sea, y los barrios de Tigre o estas islas de Tigre lo que tienen es que las casas de veraneo están adelante, donde no se inunda o se inunda menos, y atrás en el humedal está toda la gente que va usurpando, ¿no? Entonces el municipio también hizo todo un trabajo de dominial súper interesante sobre esas familias. Además trabajamos con sociólogos que hicieron encuestas en el barrio a ver a qué familia ayudar. Entonces no era que ayudábamos a este y el de al lado decía, ¿por qué a él? Sino que casi que lo habían votado los mismos vecinos. Bueno, de cada caso es un modelo de gestión distinto. Pero y ahí involucramos ya empresas más grandes, ¿no? No sé, llamamos a Patagonia Flooring que nos dé la madera para no sé qué cosa. Porque ya son proyectos de otra envergadura, ¿no? Y la verdad que las empresas, tenemos un montón de empresas asociadas en eso, que las vamos agotando y por ahí un año nos dicen, tranqui, este año no, pero que de muy buena gana prestan como ese servicio. Está bueno. Me dan ganas de cursar ahora, ¿no? Sí. Un posgrado, gente que se quedó con las ganas. Sí, súper interesante. Mira, no mostraste una foto, pero acaparaste el debate. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, si no creo que ya podemos ir cerrando por la hora. ¿No? Agradecemos a todos la presencia.